¡Hey, qué paisa! Por vuestra caixa. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos hoy en un día muy especial. Además, se está publicando el vídeo, el día del que hablamos de este tema, que es un temazo, ¿verdad, padre? Bueno, padre Feliciano Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, padre? Bienvenido, Muy bien, Enriquísimo. Enrique. Mucho gusto y muy contento, ¿no?, de poder estar hablando contigo en este programa y sobre todo del tema que me has propuesto. Pues vamos a hablar hoy de los mártires del siglo XX en España. En España. En España. Y es que el padre Feliciano, pues no sabría decir si es un experto, pero por lo menos está estudiando y se está interesando, ¿verdad? Sí, bueno, experto. Mi experiencia es la del que está conociendo mártires y se está admirando de lo que tenemos como riqueza en la Iglesia. Entonces, bueno, si ser experto significa que conoces ya dentro de los miles de mártires que hay, Sí. conoces unos cuantos y te quedas admirado, pues entonces soy un experto, pero Sí. mi experiencia no pasa de ahí. Bueno, pues vamos a hablar de un montón de cosas hoy, pero sobre todo yo creo que conviene como meternos en algunas preguntas, en algunas cuestiones para, por ejemplo, ¿por qué hoy en día es importante hablar sobre los mártires de aquí de España del siglo XX? ¿Por qué es interesante hoy y no lo fue antes o lo será mañana? Bueno, es interesante siempre que hay mártires hablar de ellos, Sí. siempre. Entonces en España se da la providencia de que somos en la Iglesia posiblemente la primera potencia en mártires en nuestra Iglesia de España. Por lo tanto, si tenemos mártires, podemos hablar de ellos. ¿Pero por qué es bueno? Bueno, pues porque son el tesoro de la Iglesia, uno de los grandes tesoros de la Iglesia. O sea, son tener un grupo de cristianos, en este caso de todo tipo de condición religiosa, ¿no?, desde obispos hasta laicos que eran, o niños incluso, ¿no?, que eran simplemente bautizados, pasando por monjas, religiosos, sacerdotes, etcétera. Tener un grupo tan nutrido son una riqueza muy grande, ¿no? Y es importante hablar de ellos porque son la fuerza evangelizadora. Ya decía Tertuliano la conocida frase de que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Él lo había experimentado en la Iglesia primitiva, claro, porque la Iglesia primitiva se hizo la primera evangelización sobre la sangre de los mártires, ¿no? Los mártires en las catacumbas era donde se reunían los cristianos perseguidos, y la fuerza que recibían de los mártires, que fueron los primeros santos, los primeros a los que se rendía culto, pues fue motivo para la expansión prodigiosa que hubo de la primera evangelización. Hoy estamos en un momento de secularización de una manera avasalladora, ¿no? Sí. Y entonces parece que lo propio, una constante que ha sido siempre en la Iglesia, hay momentos en que esa realidad se pone mucho más en énfasis y de relieve. Hoy la nueva evangelización o se hace sobre la sangre de los mártires, que han sido abundantísimos en el siglo XX, o seguramente no habrá evangelización. Porque, para el que no lo sepa, vamos a intentar definir de una forma sencilla. ¿Qué es un mártir? ¿Es un masoca? ¿Es un suicida? ¿Por qué un cristiano llega a ser mártir? Bueno, Jesús dice en el Evangelio que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces es un preámbulo. Bueno, ahora, ¿cómo se puede dar la vida? De muchas maneras. Los santos Santa Teresa de Calcuta ha dado la vida por sus amigos, que es Jesucristo, y por los ancianos y por los pobres, ¿no? Ha dado la vida. ¿Cómo la ha dado? Bueno, pues gastándose por ella hasta que murió. Ahora, hay otra manera de dar la vida, que es estar dispuesto a ser fiel a aquel amor al que perteneces, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los mártires? Los mártires no son masocas, no quieren morir, no les gusta el sufrimiento. No, ¿a quién le gusta? A ninguno le gusta el sufrimiento por el sufrimiento. Ahora, si a ellos se les pone en la tesitura decir o escupes el crucifijo, o blasfemas, o te mato, vamos, yo no ando contemporizando, ¿sabes? O sea, ellos dicen, a mí nadie me obliga a odiar a Dios y a ofenderle. Por lo tanto, para ellos el amor de Dios y la gracia vale más que la vida. Y nos dan, por lo tanto, un mensaje de eternidad que es magnífico.
Es magnífico, sí. Se me vienen un montón de preguntas que me vienen ahí al momento, las que están por aquí apuntadas, pero creo que es importante o interesantísimo este icono, ¿verdad? Que no sé si se lo sabe de pe a pa, pero o sea, es súper representativo de los mártires, especialmente de aquí de Madrid, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y aquí, bueno, aquí en la iglesia de las Calatravas, que es donde estamos en Madrid, en el centro, se puede venir a visitar este icono y aquí viene pues todos los mártires que son, bueno, mártires, porque aquí está la Virgen de la Almudena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está San Juan Bautista. Son todos mártires menos San Isidro Labrador Sí. y Santa María de la Cabeza, que están a su lado, porque la Virgen es mártir, ¿eh? La Virgen Virgen es la reina de los mártires, es más que mártir, dice Cierto, San cierto. Bernardo. Sí, es verdad, las 7 espadas que y traspasaron su Exactamente, corazón. sí, sí. Y un poquito la descripción de cómo está estructurado. O sea, digamos, este mural, este cuadro, Sí. es reciente, es del año 2015. 2015. 2015 lo inauguramos, ¿no? Y precisamente por eso es, digamos, esta iglesia es una referencia martirial dentro de la diócesis, por decirlo de lugar martirial, ¿no? Hay otros lugares martiriales, todos los que albergan en su seno iglesias, cementerios, la Basílica del Valle de los Caídos, son lugares martiriales. Se puede hacer un recorrido martirial por Madrid. Y entonces se pensó en hacer este cuadro, ponerlo en esta iglesia, en el corazón de Madrid, también como referencia martirial, y que representase un poco pues, el conjunto de los mártires que tienen relación con Madrid, o que han muerto en Madrid, o que son de Madrid, eso es, o que su cuerpo está ahora en Madrid, ¿no? Vale. Entonces, vinculados a la diócesis. Porque claro, es que el número de mártires de Madrid es sorprendente, es la diócesis, claro, más que en números absolutos es la diócesis que más mártires ha tenido de toda España. Wow. No en cifras, digamos, relativas, porque proporcionalmente la diócesis más castigada fue Barbastro, que murió el 90% del clero, ¿no? Pero fueron no pasaron de 100, ¿no? ¿Y de aquí en Madrid de cuántos hablamos? Y aquí en Madrid estamos hablando pues más de 400 sacerdotes, solo sacerdotes diocesanos y párrocos, sí. Y más de 600, casi 700 religiosos y religiosas. Sin contar laicos, sin contar los laicos. Solamente personas religiosas consagradas hay más de 1.100, 1.200. Y hay que pensar que laicos es más difícil de contabilizar los laicos, lógicamente, pero podemos pensar que no hubo menos de 400. O sea, y en total, los mártires del siglo XX en España... Los mártires del siglo XX en España, volvemos a decir lo mismo, lo más difícil de calibrar y de calcular son los laicos, porque es más difícil, claro, no son personas consagradas y tipificadas. Claro. Pero estamos hablando de cerca, no menos de 10.000 mártires. No menos de 10.000. No menos de 10.000. Y además muy concentradas esas muertes en unos años muy concretos. No, incluso en unos años, por supuesto, pero incluso podríamos, yo creo que el 80% de todos los mártires, de los 10.000, murieron en los meses entre julio y diciembre de 1936. Entre julio y diciembre de solo ese año. Eso es. Esos 6 meses, los primeros de la guerra, fueron desde el punto de vista del martirio, los más impresionantes, ¿no? Luego ya hubo más, claro, hasta el 39, pero se concentraron sobre todo en esos primeros meses. También hubo alguno antes de la guerra, en el 34, en la revolución del 34 de Asturias, ahí hubo algunos mártires también, ¿no? Por lo tanto, no solamente es en la guerra civil, y tampoco es bueno decir que son mártires de la guerra civil, porque no son propiamente mártires de la guerra civil, son mártires de la persecución religiosa que tuvo lugar durante la guerra civil. Ajá. Por eso a mí me resultaba curioso que se llame o que se suele hablar de mártires del siglo XX en España. Algunas personas, o puedes llegar a pensar justo eso, mártires de la guerra civil española. Claro, no son los caídos por Dios y por España. Esos hubo otros, de un bando o de otro, que podían tener fe, incluso podían hacerlo por ideales políticos muy beneméritos, ahí no entramos. Pero los mártires, y lo que quiere la Iglesia ahora, no es centrarse propiamente en la contienda bélica, sino en sus hijos, religiosas, monjitas de clausura, que las sacaban para matarlas, no estaban ni en un bando ni en otro. Está totalmente ajeno a la guerra. Y por ser religiosas,
por ser sacerdotes, por ser seminarista, por ir a la oración nocturna, le han cogido exclusivamente por eso y le mataban. Incluso le decían, si te quitas la sotana no te matamos, o si blasfemas no te matamos. O sea, el odio a la fe era evidente. Y estos son los mártires, los que nos interesa al margen de la guerra, que efectivamente fue de un dramatismo terrible, la guerra sí, pero es otro tema. Terrible. Es otro tema. Entonces, a lo que íbamos, el cuadro está representando, por lo tanto, detrás de los mártires de Madrid, ahí ya decimos cerca de 1.300 o 400 mártires, y los canonizados, los beatificados ya, en Madrid son más de 400. Beatificados. Beatificados ya, reconocidos por la Iglesia, claro. ¿no? Por lo tanto, pueden recibir culto. Y de esos 400, aquí tenemos una representación con cabeza, digamos, de grupos, ¿no? La Iglesia está hasta ahora ha ido beatificando sobre todo a los religiosos. Los religiosos, como tienen una familia religiosa detrás, promueven más fácilmente la causa. Por eso aquí tenemos pues, carmelitas, tenemos agustinos, tenemos adoratrices, tenemos escolapios, tenemos trinitarios, hermanos de la Salle. Veo ahí 3 laicos que están debajo de la catedral. Y 3 laicos, sí, menos esos 3 laicos que son pues el Gascán que está vinculado con los oblatos, por lo tanto tenía, de hecho le beatificaron con el grupo de los 40 oblatos, pues le mataron como laico. Luego Gorriz está vinculado a la ACDP. Sí. Y luego el más joven de todos, que es el del medio, está vinculado a los salesianos, era un estudiante salesiano. Sí. O sea que, por lo tanto, es un cuadro en el que se recogen fundamentalmente religiosos, porque los sacerdotes madrileños están ahora en proceso de beatificación y van a ser muchos los que se beatificarán, pero todavía no han sido beatificados. Por lo tanto, el cuadro va a quedar un poco pequeño dentro de poco. Entonces, el cuadro representa la Jerusalén celestial. Wow. Es muy hermoso, ¿no? Es muy bonito, como que están todos asomándose, y se ha recogido arriba mártires universales, San Pedro y San Pablo, luego está Santiago Apóstol y San Juan Bautista, luego está también otras dos mártires, Santa Leocadia de Mérida, y Santa Eulalia. Son mártires españoles, estas dos españolas de los primeros siglos. Y veo ahí un luego ya polaco. Polaco, San Maximiliano Kolbe. Ya los 6 de abajo, de la segunda fila, digamos, son mártires universales ya de este siglo. Que están ahí como encabezando, ¿no? Eso, porque ya son santos, ¿no? Y por ejemplo, está San Cristóbal Magallanes, que es de la Revolución Cristera de México. Luego está Santa Margarita, Santa Benedicta de la Cruz, San Tichón, que es ortodoxo, el patriarca de Moscú, no es católico, pero para que se vea también toda la universalidad de la causa del martirio, que es precioso increíble. Es un significado precioso. Sí. ¿No? Y luego está también uno de los obispos, que es el obispo de las órdenes religiosas, el beato Narciso Esténaga, ese sí que es beato todavía. Narciso es uno de los 12 obispos que murieron también en España, ¿no? Y ya de ahí para abajo son todo ya los beatos, excepto Pedro Poveda, el del centro ya santo. Pedro el único que es santo de este grupo es Pedro Poveda, el fundador de las Teresianas, que está ahí con su librito rojo en la parte de abajo, junto a la Madre Sagrario, que es Carmelita Descalza, que también la matrona es beata. Qué bonito, padre. O sea, sí, por eso estamos aquí debajo. La idea de estar aquí cerquita de ellos y poder comentarlo, enseñárselo a la gente. ¿Qué motivos, por qué se llega a hacer esta masacre, esta persecución religiosa? ¿Por qué? O sea, porque a mí me da la sensación que los propios perseguidores, asesinos, creían más en Dios que casi que nosotros, porque estaban obligando a algo en lo que ellos creen, pero que odian. Entonces, yo odio esto y te hago, intento que reniegues de esto. Si yo no creo, ¿para qué me voy a molestar? Entonces, ¿por qué los motivos del martirio? ¿Por qué se llega a hacer algo tan bestia? Yo creo que los motivos del martirio habría que verlos según
según momentos, ¿no? Hay una razón fundamental básica, que es teológica o espiritual, si queréis, que es la de la lucha. Jesucristo dijo, no he venido a traer paz sino guerra. ¿Por qué dijo eso? Porque en el fondo hay una confrontación entre la luz y las tinieblas. Si Dios viene a traer la luz y la tiniebla se resiste, entonces hay una guerra. Inevitable. Entonces, por eso dijo que Él no traía la paz, esa paz falsa. Porque claro, la paz falsa es decir, bueno, yo tengo un tumor aquí y yo no me quiero operar. Pues ya está, es lo más cómodo. Ahora, si quieres operarte, te tienes que someter pues a quimioterapia, lo que sea, y eso es una guerra, pero una guerra que te lleva a la paz verdadera. La otra paz es un conformismo buenista que te mata. Sí. Entonces Jesucristo trae esa guerra. Entonces la razón fundamental del martirio es el rechazo de Dios, que el primer mártir fue Jesucristo, que la suma bondad, infinita bondad, ser Dios, y muere clavado en la cruz. Y Jesucristo dijo una profecía, ¿no? A vosotros os perseguirán y algunos de vosotros os matarán. Con lo cual, en una iglesia en la que el fundador ha predicho la realidad del martirio, todos tenemos que vivir con tensión martirial. Tensión martirial. Tensión martirial. Wow, qué expresión. Eso sería la vivencia auténtica que le pasa a los primeros cristianos y a muchos cristianos que viven su fe con una radicalidad muy grande. Por lo tanto, la razón fundamental es esta, es la realidad del pecado, ¿no? El odio a la fe, la acción del demonio que instiga, ¿no?, a personas a que odien, a que desprecien, a que se ataque a la Iglesia. Ahora lo estamos viendo, los ataques a la Iglesia son feroces, vamos, y además, en fin, no nos vamos a meter con otros temas al látere para demostrar esto, pero se la quiere arrinconar, no se quiere ver el bien que hace, etc., ¿no? Bueno, ahora, si estamos pensando en los mártires nuestros del siglo pasado, que es de los que hablamos, por detrás está pues todas las ideas marxistas, ¿no? Que había envenenado al pueblo, ¿no? A muchos sectores, ¿no? Y también sectores políticos, ¿no? La religión es el opio del pueblo, entonces hay que erradicar la Iglesia. Todo eso corría mucho entre las bases, ¿no?, proletarias de los y barbaridades, ¿no? Que ahora nos puede contar algún caso que recogen en varios libros en los que usted participa, ha escrito, ha recopilado, colabora. Bueno, al final es un trabajo que requiere, ¿no?, de esa colaboración con otras personas, porque la documentación, recoger todo eso son miles, ¿eh? Estamos hablando de miles, y a mí me impresiona los libros que ya hay al respecto del martirologio matritense se dice, claro, del siglo XX. Este es el volumen segundo, Religiosos y religiosas, y me impresiona el trabajo que se hace. Y uno piensa, ¿y por qué tantos esfuerzos, no? Bueno, pues ya el Padre nos está contando la gran importancia que tienen personas que han dado su vida por el amor, claro, por Dios, o sea, perdonando a los que les están, haciendo barbaridades, no vamos a decir a lo mejor que no es necesario, pero nos podemos imaginar en qué situaciones habrán muerto muchos. Si yo pienso, Padre, yo estoy dispuesto a ser mártir, a que me maten y que me torturen, eso sale de las propias fuerzas de uno. O sea, contaban, por ejemplo, los mártires de Barbastro, decía la gente, había un montón de testimonios y de otros mártires, ¿no?, que iban cantando a su martirio. O sea, sabían que les iban a llevar en camioneta a un descampado a matarlos, a tirotearlos, que había algunos que se quedaban toda la noche medio muertos porque no, con el tiro de gracia que les habían dado, pues, o sea, cosas muy bestias, pero iban felices, cantando. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo uno llega...? Claro, hay muchas cosas de otro orden, incluso menos importante, que no se conocen hasta que no se viven. Pero desde luego, si una es auténticamente exacta a la que se puede aplicar eso, es el martirio. O sea, el martirio es una gracia de Dios, es un gran de Dios. Tú decías, ¿yo puedo estar dispuesto a ser mártir? No, tienes que estar dispuesto a ser mártir. Hay que estar dispuesto, por lo que decíamos antes, hay que estar en tensión martirial. Ahora, otra cosa es que uno tiemble solamente de pensarlo. Sí, vamos, lees cómo han matado, cómo han martirizado a muchos de nuestros hermanos, y uno dice, pero ¿cómo es posible, Señor?, ¿no? Y sin embargo, es verdad, muchos morían cantando,
el ejemplo de Francisco Casteló, que jovencito, Sí, sí. joven estudiante de química, que había terminado química, ¿no? Que tenía novia, Mariona, que se iba a casar con ella, está escribiéndole el día antes, se tienen las cartas que escribió a su novia y a su tía, porque sus padres habían fallecido, y está diciéndole... Me pasa una cosa extraña. No puedo sentir ninguna pena por mi suerte. Una alegría interna intensa, fuerte, me embarga. Quisiera escribirte una carta triste de despedida, pero no puedo. Estoy rodeado de ideas alegres como un presentimiento de la gloria. Quisiera hablarte de lo mucho que te habría querido, la ternura que te tenía reservada, de lo felices que habríamos sido. Pero para mí, todo eso es secundario. Tengo que dar un gran paso. Una cosa tengo que decirte. Cásate si puedes. Yo, desde el cielo, bendeciré tu unión y tus hijos. No quiero que llores, no quiero que lo hagas. Siéntete orgullosa de mí. Te quiero. No tengo tiempo de nada más. O sea, una actitud, una reacción que dices, estás tocando la gracia, ¿no? Por eso, cuando ves estos ejemplos de martirio, de amor, que perdonan a los enemigos, que no hay ningún resentimiento por dentro, que no hay ni una gota de odio, sino todo lo contrario, dices, aquí está Dios. Esto es una huella de Dios. Los mártires son para nosotros una demostración de la existencia de Dios. El que lo quiera ver, lo ve, claro, el que lo quiera ver, lo ve. ¿Y eso quizás se cultiva en los pequeños sacrificios de la vida ordinaria? O sea, me sacrifico en, no sé, en una pequeña cosa de hacer algo por un compañero de trabajo, o hacer algo por tu mujer, hacer algo por... No, claro. Hay muchos de los mártires en que se ha reconocido que aunque no hubiesen sido mártires, hubiesen sido canonizables. Sí. Muchos, pero muchos, ¿no? Es verdad que el martirio, pues, como es un acto de amor supremo, pues ya la Iglesia, en cuanto reconoce que ha sido un mártir, ya se le puede rendir culto como beato, ¿no? Pero claro, normalmente Jesús dice en el Evangelio, el que es fiel en lo pequeño es fiel en lo grande, y no se puede ser fiel en lo grande si no se... Es muy difícil, ¿no?, que uno sea capaz de aceptar la prueba del martirio, el regalo, el don del martirio, si ciertamente no ha llevado una vida entregada, generosa, el martirio blanco que se dice de cada día. Justo eso quería... El martirio blanco de cada día, ¿no? Que ese sí que nos pide Dios a todos. ¿Qué es la diferencia con el otro martirio? El martirio rojo y el con el que te matan blanco. Literalmente, y el otro es... El martirio rojo, el martirio blanco es ir muriendo cada día a ti mismo. Jesús dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, es negarte a ti mismo, decirte no a este capricho, a esta cosa, a cosas que a veces son buenas, pero no son en ese momento oportuno, o que tú puedes ofrecer a Dios un sacrificio por ejemplo, si estás con otra persona, pues darle de comer a él antes que comer tú, si hay pocos alimentos, por ejemplo, privarte tú de una cosa para dársela al otro. Esas son cosas que están a la orden del día y que nos pueden ayudar mucho a olvidarnos de nosotros y a ser generosos. Sí, es muy importante tratar de practicar eso cada día. Además, que yo creo que, Dios nos da ocasiones de sobra para practicarlo. ¿Qué tenemos por aquí, en esta mesa tan chula que está lleno de libros? Bueno, aparte del libro del martirologio que acabas de decir, este es el segundo tomo que a Dios lo publica la diócesis de Madrid, claro, vale. Porque está haciendo un estudio con razón, ¿no?, de todos los mártires diocesanos. El Papa Pablo VI, con buen criterio, en los años posteriores a la guerra, que estaban ya apareciendo, digamos, las causas, los procesos de beatificación, los paró por proximidad con los hechos. Ajá, vale. Entonces se hizo un parón. Y Juan Pablo II, años antes, por el 1985 más o menos, ya vio que ya el plazo que pretendía Pablo VI había pasado, y por lo tanto ya dio luz verde a los procesos de beatificación. Y a partir de ese momento, pues entonces algunos procesos que estaban muy avanzados, por ejemplo los de las 3 carmelitas de Guadalajara, que fueron las 3 primeras beatas mártires que se beatificaron en Roma, Juan Pablo II, ¿no? Entonces enseguida empezaron, y desde entonces una labor de prácticamente todas las diócesis, donde hay mártires, claro,
se ha trabajado y se está trabajando de una manera pues muy eficaz, ¿no? Y entonces ahí está viendo pues libros y producciones de este estilo a nivel diocesano con muchos estudios de especialistas. Entonces, en lo que pasa en Madrid, lo que ha salido en Madrid ha sido 2 tomos como este es el segundo, y el primero es de sacerdotes Sí. y seminaristas, ¿no? Que son más de 400. ¿Y qué viene? Una referencia mini de cada biografía uno. de... Sí, por lo menos los datos básicos Vale. de dónde estaba o sea, una colección de los nombres y de los datos básicos. Queda archivado, al final es que queda archivado y luego bueno, al público también. claro, y luego se van recopilando más datos. Hay dentro de la diócesis hay una vicaría de la santidad, Sí. que se encarga con sus estudiosos de historia, que están archivando los datos y recogiendo y recabando datos, personas que pueden ser conocidos de ellos, ¿no? Qué gran trabajo, la verdad. Se está haciendo. Impresionante. Y entonces el primer tomo, digo, unos 450 sacerdotes, y 650 religiosos y religiosas. Por lo tanto, estamos hablando ya de 1100 y pico, más de 1100 mártires de Madrid. De Madrid. Y no sin contar los laicos, que se necesitará un tercer tomo como este para los laicos que de Madrid. Por lo tanto, y ya en Madrid, ya decíamos, hay más de 400 beatos, sobre todo de los religiosos, de los que están recogidos aquí. Por lo tanto, eso se está haciendo en toda la diócesis. ¿Estos libros son de fácil acceso? ¿La Sí, gente los puede comprar fácil? los publica la BAC, o sea, estos se pueden... La BAC. Están en la BAC. BAC. Sí. Biblioteca de Autores Cristianos. Está muy bien. Vale, por si a alguien le interesa. Y luego aquí tenemos, por ejemplo... Y luego hay otros libros, mini recopilaciones. Estos son pequeñas semblanzas de mártires salpicando, ¿no? Porque como hay 10.000, pues puedes coger muchísimos. Sí. Y aquí en concreto el beato Juan Huguet y otros 4.235 sacerdotes mártires del siglo XX en España. Y aquí pone un nombre, el padre. Soy yo. Bueno, a mí me encargaron porque el Monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, está encargado de toda la espiritualidad de la santidad de aquí, de esta diócesis. Está impulsando mucho la causa de los mártires, ¿no? Y entre otras cosas está impulsando en la editorial Encuentro pues publicaciones pequeñas y también algunas grandes sobre el tema del martirio, sobre mártires concretos, todos del siglo XX, no solamente de España, y también un poco hablando también algo de la teología del martirio en general. Por lo tanto, es un buen planteamiento, ¿no? Esta pequeña aportación es a propósito de los mártires de España, pero sacerdotes, no religiosos, ¿no? Entonces el libro se trataba de publicar, y se hace por primera vez, cuántos sacerdotes diocesanos, no religiosos, por lo tanto, que fueron mártires, ¿no? Y por lo tanto aquí hay también algún obispo, hay algún obispo, o sea, 12 obispos murieron, 12 obispos de España. Y además hay algunos seminaristas, ¿no? Pues estamos por lo tanto, todo lo diocesano. Entonces, esto sí que se sabe exactamente, ya por todo el trabajo de las diócesis, hay 4.235 sacerdotes en toda España, mártires. Por lo tanto, es el grupo religioso más numeroso como grupo de los más que religiosos. Aunque hay más religiosos ya beatificados, porque la han promovido más, pero los sacerdotes hay menos todavía que religiosos, pero son más los mártires sacerdotes, pues esos los que vivían en su pueblo como párroco, con su parroquia, o en una parroquia que tal, les cogían, le llevaban en grupos, iban a por ellos. Y hay 4.235, ¿no? Wow. Entonces, bueno, de ellos hay 383 ya beatificados, sacerdotes, pero están a la espera muchos más para ser beatificados próximamente, ¿no? Bueno, en total hay más de 2.000 mártires beatificados. De los 10.000, más de 2.000 ya. Y siguen adelante. En Sevilla, dentro de unos días, va a haber otra beatificación. Sí.
Y entonces el libro se trata de eso, ¿no? De un poco ver estadísticamente la distribución por las diócesis, dónde ha habido más, dónde ha habido menos sacerdotes, y el conjunto, ¿no? Y se pone algunas fotografías de ellos, se pueden ver fotografías de ellos que son bueno, siempre ver la fotografía de los mártires ayuda muchísimo. Ayuda mucho. Parece asiático. Sí, pero no lo es. No lo es. No lo es. Y bueno, y aparte de esa perspectiva numérica, luego, para darle también un poco de cuerpo al libro, se eligieron 3 sacerdotes diocesanos representativos, ¿no? Y se comenta un poco su biografía, sobre todo la de Juan Huguet, que es una biografía un poco más larga. Luego hay otra que es de Enrique Boix, sí, que es otro sí, ha estado por el canal Enrique Boix. Otro sacerdote que murió realmente una muerte atroz, ¿no? Realmente terrible, ¿no? Hicieron con él masacre, le torearon, le dejaron una noche entera desnudo, atado a un árbol, con obscenidades. O sea, él decía, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? No se entiende, padre, es que no se entiende. Y al final le mataron, ¿no? Bueno, le mataron como un estoque, ¿no? Como si mata un toro, ¿no? Y así murió. Pero los mismos que lo hicieron quedaron avergonzados. Hicieron una especie de pacto de silencio, ¿no? Y luego, lo que pasa es que dice también Jesús en el Evangelio, no hay nada oculto que no se llegue a saber, ¿no? Luego ha habido 3 testimonios, 3 directos, que entre ellos muy diciendo lo mismo, de personas que ya han muerto, pero que dijo una de ellas a su hija, cuando yo muera, lleva esto al párroco. Y ahí relataba todo lo que hubo entonces. O sea, pero ¿el propio pueblo se cayó? ¿O cómo es bueno, la cosa? eran los comités revolucionarios que venían de fuera que digamos, pues envenenaban un poco, y participó parte de los jóvenes del pueblo, participaron algo de eso, pero los que movían todo eso eran los del comité. Bueno, pues ya está, eso fue lo que ocurrió. Luego hay otro sacerdote también muy benemérito, ya de 61 años, ¿no? Sí. que asturiano, que es Lázaro San Martín. Y bueno, es muy brevecita, ¿no? Pues este sacerdote estuvo en 3 pueblos, hizo muchísimo bien a la gente le quería mucho, y un día le desapareció y luego amaneció, le encontraron muerto, ¿no? Le habían matado con tiros, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está, un hombre que ha hecho el bien y termina así. Y Juan Huguet, por lo tanto son 3 sacerdotes, uno, Juan Huguet, el más joven, 23 años. ¿Y se le pone aquí como el más protagonista por algo en concreto? Bueno, porque había que elegir uno, Sí. ¿no? Y quizá su vida es tan sencilla, ¿no? Que puede representar muy bien, ¿no? A todos, ¿no? A todos. Entonces Juan Huguet es un sacerdote de Menorca, que tiene 23 años cuando muere. Se ha ordenado a esos años, porque estuvo solamente apenas mes y medio de sacerdote. Su obispo ya era muy mayor, estaba prácticamente ciego, y entonces le envía a Barcelona para que Monseñor Irurita le ordene primero diácono y luego sacerdote. Monseñor Irurita, que fue el que le impuso las manos, fue también mártir en la guerra, fue uno de los 12 obispos que murió en la guerra, ¿no? Y entonces, después de ordenarle en junio, ya le mandan al pueblo. Ahí está esperando que su obispo le dé una misión apostólica, pero como era verano, pues estaba esperando. Entonces se quedó en Ferreríes, en su pueblo, y ahí estuvo. Y precisamente en Ferreríes, cuando estalla la guerra, poco después, el 23, o sea, ha estallado la guerra el 18 de julio, el 23 de julio llega Pedro Marqués. Pedro Marqués era un brigada, que se había hecho con un brigada realmente malo, ¿no? Que se había hecho con el mando en la isla. Sí. Entonces, lleno de una seguridad y un orgullo tremendo, pues fue a Ferreríes, que era donde estaba Juan Huguet,
y mandó que trajesen al ayuntamiento a todos los sacerdotes o los que tuviesen relación con la parroquia. Y entonces cogieron a Juan, fueron a su domicilio y cogieron a Juan Huguet, a otro sacerdote que estaba por allí, al párroco, etcétera, unos cuantos, ¿no? Y entonces el jefecillo, Pedro Marqués, les dijo, ¿no?, en un tono siempre desafiante: quitaros las sotanas, quitaros los trapos, ¿no? Ya el ambiente era de conmoción, ¿no? Y cuando Juan Huguet se quita la sotana, se le cae un rosario, un cuentafaltas propiamente, que terminaba como el rosario en una cruz. Y al caerse la cruz, el brigada la coge y lo toma como una especie de provocación, ¿no? Uy. Y entonces, con la pistola en la mano y en la otra el crucifijo, se lo acercó así a la cara de Juan Huguet y le dijo: escupe esto, encañonándole la cabeza, ¿no? Claro, Juan Huguet había estado estudiando en el seminario de Menorca, claro, y en el seminario de Menorca habían venido, en los años de estudio, algunos seminaristas de México, aprovechando la revolución cristera de entonces, que había mártires. Entonces aquellos vinieron aquí a estudiar huyendo de aquella persecución. Y entonces fueron compañeros de Juan Huguet. Y Juan Huguet estaba, y no solamente él, sino todo el seminario, y no solamente ese seminario, los demás seminarios estaban como bebiendo, muchos de ellos, ¿no?, ese deseo martirial, ¿no? Se entusiasmaban con las hazañas que les contaban, por ejemplo, del padre Pro, que este jesuita que se vestía de paisano para llevaba la comunión a miles de cada día allí en México, en México, pero sorteando a la policía, se camuflaban, ¿no? O sea, les tenía locos a todos, ¿no?, porque era muy hábil, ¿no? Pero al final murió, se entregó, el padre Pro se entregó porque amenazaron que si no se entregaba mataban a muchos más. Y entonces todas estas hazañas las leía Juan Huguet, y el padre Pro al final le fusilaron y murió con el rosario en la mano, con los brazos en cruz y gritando «Viva Cristo Rey», ¿no? Hay fotos de eso, ¿no? Wow. Y él, de hecho, en el seminario leyeron la vida del padre Pro, los seminaristas, en las comidas, y él tenía la foto de él en su mesilla de noche. Y a su madre le dijo: «Mamá, ¿no te gustaría tener un hijo mártir como el padre Pro?». Y dijo la mamá: bueno, lo que Dios quiera, hijo, lo que Dios quiera. Pero eso indica lo que él tenía dentro, ¿no? Por eso, en este momento en que le está encañonando el otro y le está diciendo tal, el rostro se le ilumina y dice: es la hora de Dios, me ha llegado el momento, lo que yo he pedido al Señor. Y entonces le miró, no le esquivó la mirada a Pedro Marqués, al asesino, extendió los brazos en la cruz, extendió los brazos en cruz y gritó un grito fuerte: «¡Viva Cristo Rey!», ¿no? Y en ese momento Pedro Marqués le dio 2 tiros a la cabeza y cayó desangrado. Es impresionante, es impresionante. Bueno, le dieron la unción de la extrema unción. Yo creo que es el único caso en el que de los mártires, posiblemente el último caso en que han podido incluso... Y luego su madre le amortajó, le pusieron los mismos ornamentos con que había hecho la primera misa unos días antes. Y así le enterraron. Pasó todo el pueblo besándole las manos, ahora ya manos de mártir, lo que le habían besado las manos en el momento de la primera misa, y revestido así, pues le enterraron. Todos tenían la idea de que había muerto un mártir, ¿no? Pasado el tiempo, Pedro Marqués se convierte. ¿Ah, sí? Al final de la guerra, Pedro Marqués se quedó. Podía haberse huido, pero se quedó, porque desde que le mató, la conciencia ya no le dejó tranquilo, ¿no? Y entonces él se quedó y después de enjuiciarle, antes de fusilarle, él fue a misa, se confesó. Después de la misa se acercó al sacerdote, le dio un abrazo y le dijo: «En este abrazo quiero abrazar a aquel sacerdote al que yo maté injustamente, que me ha remordido desde que lo hice». Entonces, bueno, y luego ya le sentenciaron.
Por lo tanto, murió perdonado y esperamos que está con Pelos de en el punta, cielo. padre. Pelos de punta. Así que muy bien. Madre mía. Bueno, no sé si... Pero cuando ha dicho lo de... Pues eso, de que te quieren obligar a pisar el crucifijo, a escupirlo, a renegar de tu fe. Hay la película de Martin Scorsese de Silencio, no sé si la ha visto, en la que es los mártires allí japoneses, en Japón, que hay unos jesuitas que van allí, bueno, y les hacen la vida imposible, pero muy, muy fuerte. La verdad es que la película es muy dura, pero está muy bien, Está porque muy bien. creo que representa, vamos, no es que conozca yo, pero representa muy bien lo que es una persecución. Y hay uno que va siempre como en calzones, como si fuera un animal, y que cada vez que le capturan o que se confiesa o que quiere le vuelven a capturar y no puede evitarlo por lo que sea y termina pisando el crucifijo, termina renegando de su fe. Entonces es una pobre alma que va, que sí que no, que sí que no, que sí que no. Entonces yo pienso, esas personas, o en nuestro martirio de pequeño, sencillo del día a día, cuando caemos a ese nivel, está todo perdido. O sea, si el beato Juan Huguet hubiera... Sí, hubiese dicho, pues sí, escupo. No, no está todo perdido. O sea, evidentemente Dios nos perdonaría siempre. Ahora no hubiese dado no hubiese aceptado el don del martirio que Dios le estaba regalando. Que es un regalo. Estaría, pues, claro, no podríamos juzgar, ¿no? No. Podríamos juzgar, nosotros no somos quién, y evidentemente Dios puede darnos siempre nuevas oportunidades para la gracia, pero hay que aprovechar en la medida que podamos los dones de Dios, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ha ocurrido en España, ¿eh? O sea, en España esto es un dato que yo se lo oí a don Ángel Suguía, y yo creo que, y me parece que también, bueno, los historiadores lo están también reconociendo, no se conoce de ningún caso que haya apostatado en el momento del martirio en España. Ningún caso. No se conoce de ningún caso en el que que haya apostatado. Que es renegar de renegar la fe. Para evitar el martirio. Con lo cual, claro, estamos viendo también en este sentido el nivel de fe que había en España en ese momento. ¿Y hoy estaríamos preparados para algo así, los católicos? Bueno, es difícil, porque si estamos hablando de un regalo de Dios, también es verdad que Dios da ese regalo cuando lo merecemos. Y posiblemente quizá, bueno, pues no hay muchos mártires en España ahora, por lo menos mártires de sangre, ¿no? Es posible que vengan, es posible que vengan, pero no sé, no podemos. Hombre, desde luego no estamos, o sea, la ola de secularización que estamos viviendo, cómo se están cerrando monasterios, cómo se están bajando las vocaciones, cómo se están relajando muchas órdenes religiosas, pues, claro, el momento es muy distinto, ¿no? Es muy distinto, eso es lo que podemos decir, ¿no? Pero yo creo que aún así el martirio es posible que llegue, porque a veces es la solución, como decíamos. Sí, sí. Y luego, ¿hay algo que no le haya preguntado de lo que querría contar algo de todo este tema? Podríamos quizá incidir en esto del nivel de los mártires, porque yo creo que aunque no se sabe los mártires laicos que hay, pero hay ejemplos de laicos mártires que no son religiosos ni son sacerdotes, pero que tienen una calidad espiritual. Es impresionante, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, los mártires de Nembra, que los beatificados. 4 mártires con su párroco. Los 4 eran adoradores nocturnos. El párroco promovía la adoración nocturna allí. En pueblecitos de la montaña, de las montañas asturianas, tenían todos los meses turnos de oración nocturna. Venían a veces desde 40 kilómetros de fuera para hacer el turno. Los hombres de 40, 50 y 60 años rezando así. Y digo, es impresionante, en las minas, en las montañas mineras de Asturias, rezando, un nivel espiritual que uno desearía para ahora, ¿no? Entonces, claro, y luego les matan, claro, a los tres, eran 4, 3 les matan en la misma iglesia,
y hacen el hoyo donde se ponían para adorar al Santísimo, ¿no? Porque los milicianos y milicianas que están con fusiles en la parroquia les dijeron, hacer vosotros vuestra propia tumba. Y ellos, vamos, picando la tumba. Y claro, era todo ironía, todo sarcasmo por parte de los que le están matando, ¿no? El pobre sacerdote no podía, y el otro le estaba ayudando a hacer su tumba. Y cuando les pareció a los otros, no hace falta que piquéis más, si es pequeña os encogéis. Les mataron como animales y les metieron allí. O sea, ¿por qué mueren los laicos también de esa manera? Porque tienen fe, porque están viviendo la realidad de su bautismo, porque por el bautismo somos hijos de Dios y desde el bautismo empezamos una nueva vida y esa nueva vida te impulsa a dos vocaciones, la de la santidad y la del el apostolado. Somos apóstoles y somos santos. Entonces, claro, cuando uno vive la realidad del bautismo, entonces esos gestos, ¿no? esos dones del martirio te llenan, claro, te llenan. Y entonces eso es lo más bonito de la realidad de España, ¿no? Que en ese momento todo el corazón de España era cristiano, ¿no? Bueno, como sigue siendo ahora, las raíces son auténticas, ¿no? Pero bueno, es un momento diferente. Pero allí había mucho fervor, la familia estaba unida, había muchos frutos naturales de la familia y nadie dudaba de la fe. Entonces, claro, era un momento realmente maravilloso, ¿no? Para que el Señor hiciese esa cosecha de mártires que son para nosotros un tesoro y desde luego una esperanza. Si eso está ahí en España, España no va a perder la fe. Y en pleno siglo XX, pero que han pasado muchos siglos desde que ya murió Cristo, o sea, desde que pasó todo lo que pasó, que uno puede pensar que bueno, esto pasará, ¿no? Esto pasará y ya perderá fuerza, ya no tendrá importancia, la gente dejará de creer, porque como es mentira, pues esto. No, pero es que sigue pasando. Claro. Sigue pasando. Y eso yo creo que es una muestra clara de que nuestra fe es verdadera. Eso es. Porque si no, ¿por qué morimos? Porque no tiene sentido morir. Nadie da la vida si no está enamorado. Si no hay un amor detrás, no das la vida, claro, te das corriendo si es posible, ¿no? Una de las siete beatas de la Visitación, la hermana Cecilia, que era la más pequeña de todas, mataron a siete hermanas, que son las que se habían quedado en Madrid, las demás se habían ido con buen criterio, claro, a otro sitio. Y esas 7 que se quedaron cuidando el convento, bueno, las estuvieron realmente agobiando y amenazando hasta que dijo, mañana venimos a por vosotras. Fueron al día siguiente, las llevaron, estaban allí cerca de Alonso Martínez, y las llevaron pues, a la zona muy cerquita, a la zona de la Castellana. Y ahí las bajaron por la noche y las fueron matando de dos en dos. Y una de ellas, la pequeña, se escapó corriendo, se fue corriendo. Un movimiento instintivo, claro, la van a matar, está viendo cómo se están moviendo, pues se fue corriendo. Y fuera de sí, ¿no? Claro, lo cual indica que es una gracia, pero que son conscientes. Sí. Son conscientes, claro. Y entonces ya, cuando se da cuenta de que todas las muertes se ha escapado, va corriendo y se entrega a unos milicianos. Soy monjita, dijo, soy monjita. Y entonces la cogieron, la llevaron a la cárcel. Es la providencia, ¿no? Porque en esa cárcel contó a otras 2 mujeres todo lo que había ocurrido, por eso se sabe tantos detalles cómo les habían matado a ellas, ¿no? Y al día siguiente la matan a ella también. Pero que se entregó, claro, se entregó libremente, porque ella quería correr la suerte de sus hermanas, ¿no? Soy monjita, si queréis matarme, pero soy monjita. Y la bala, una de las balas, la atravesó el pectoral, ellas llevan todas una cruz, y el pectoral, la bala que le entró en el corazón, la atravesó antes la cruz, y esa cruz, atravesada por la bala, la mantienen ahora las hermanas de la Visitación en el primer monasterio de Madrid, ¿no? Venerándola, ¿no? Bueno, pues son casos en que dices, bueno, es impresionante, ¿no? Cómo aman estas personas, cómo están dispuestas a... si no es por amor, eso no se hace. No, yo me escapo, pero hay algo más que hay en su corazón, ¿no? Entonces buscan. Así, ahí hay miles de y luego en el siglo XX, claro, en el siglo XX ha habido más mártires que en todos los demás siglos, doble de mártires que en todos los demás siglos juntos. O sea, el siglo de la misericordia. En el mundo hablamos, en general. El mundo. Bueno, porque no...
El caso de España es singular, pero ha habido más mártires en la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Ahí murieron 200 obispos y 200.000 mártires en Rusia. ¿Y en México la cristiada? Hay menos, no tantos, y no tantos mártires, ¿no? Porque ahí fue una concepción distinta, concepción distinta. Porque ellos, algunos, no, los beatificados no entraron en la contienda, pero muchos buenos entraron en la contienda para defender la fe. Sí. Pero los beatificados, que son menos, no entraron, no cogieron las armas, ¿no? Y aquí no cogió las armas ninguno, aquí no, estaban muy ajenos de coger las armas los claretianos, 51 claretianos de allí, los pobres estaban estudiando, uno estaba estudiando chino para irse de misionero a China y sabía chino y les matan, o sea que es por odio a la fe directamente. Pues podríamos decir, es un grupo de 10.000 mártires límpidos, como mártires, ¿no? O sea, es realmente un regalazo. Pero en todo el mundo, sobre todo en Europa y en México, hubo una persecución en el siglo XX por los grandes sistemas totalitarios, ¿no? que sin Dios, ¿no? El comunismo y el nazismo han producido un montón de mártires de una manera increíble, ¿no? Sí, con un odio espectacular. Bueno, padre, pues gracias por todo lo que nos ha contado de los mártires, que creo que es más que edificante, ¿no? Da esa esperanza, como decía, es esperanzador para los que queremos vivir nuestra fe hasta el final de nuestros días lo mejor que podamos, ¿no? Y seguir a Cristo, que de eso se trata, por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y pues muy contento de por fin haber podido tratar este tema. Y quién sabe si en un futuro podemos hacer alguna otra cosilla, porque es muy bonito, muy interesante, que creo que tenemos que saberlo. Especialmente en España, que tenemos que hay muchos. Mucha riqueza. Que hay muchos. Pues nada, muchas gracias, padre. Gracias a ti y a esta oportunidad, ¿no? de hacer público, porque es de lo que se trata, ¿eh? Hay mucha ignorancia, de los españoles de la riqueza que hay. Entonces, todo lo que sea promocionar esta riqueza para gloria de Dios es importante. Pues nada, pues le agradecemos al Padre y os agradecemos a todos vosotros que habéis estado este ratazo. Os animo a que os suscribáis si no estáis suscritos, que no lo suelo decir. Pero esta vez os suscribís, por favor. Y luego, pues yo creo que es interesante que compartamos esto, ¿no? Que lo compartamos en nuestro grupo, en nuestra comunidad, con nuestros familiares, que seguramente a algunos les sonará, ¿no? Incluso lo tengan bastante cercano en la familia, algún beato, o bueno, seguramente hay alguno. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo si Dios quiere. ¡Hasta luego!